Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 8 de septiembre en que celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen María, leemos en la primera lectura la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina, para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, a quienes predestina, los llama, a quienes llama, los justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. La primera lectura en esta celebración de la Natividad de la Virgen María apunta a un hecho que es sumamente importante de tener en claro. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Esta frase es enorme, esta frase es potentísima, esta frase es hermosa. Le da el sentido a nuestra existencia. Todo, lo bueno y lo malo, todo. No queda anulado nada. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. ¿Qué significa? Que nada es un desperdicio en esta vida. Nada se pierde. Que todo, absolutamente todo, yo lo puedo usar para el bien. Esta es la libertad de los hijos de Dios. Yo puedo utilizar, lógicamente, todas las cosas buenas que me suceden para acercarme más a Dios, para santificar mi vida. Pero resulta que también las puedo utilizar para el mal. Puedo decidir efectivamente usar las bendiciones de Dios para alejarme de Dios. Y por eso, por más que Dios me replete de bendiciones, no está dicho que yo voy a caminar el camino de la santificación, que yo voy a caminar el camino del bien. Lo mismo ocurre para el otro lado. Es decir, yo puedo enfrentarme a los grandes males de esta vida y hacer ¿qué? Lograr sacar de ellos el provecho de mi santificación. Un ejemplo claro es una enfermedad. Yo delante de una enfermedad puedo decidir santificar mi vida. Es algo malo, pero yo lo voy a utilizar para el bien. Voy a ofrecer mi enfermedad, voy a ofrecerla para los pecadores, voy a ofrecerla para la conversión, voy a ofrecerla como penitencia de mis pecados, voy a ofrecerla efectivamente por tantas cosas. Voy a poner alegría a mi enfermedad. Yo lo decido. Mientras otra persona, enfrentándose a la misma enfermedad, puede no solo matar su fe, sino aniquilarla completamente en su vida. Puede rehusar, rechazar, amargarse, llenarse de resentimientos. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y verlo simplemente como si Dios lo hubiera castigado. Y entonces eso no contribuye al bien. ¿Por qué es importante esta lectura hoy que estamos celebrando la Natividad de la Virgen María? Bueno, por algo muy sencillo. María ha sido llena de gracia desde su concepción. Sí, así es. Preservada del pecado original. Hay personas que piensan que eso la coloca en una condición superior, en una condición que nadie puede igualar y que por tanto para María era imposible pecar.
Pero si para María hubiera sido imposible pecar, entonces no hubiera una mujer libre. No hubiera un ser humano como nosotros. No podría ser modelo de nuestra esperanza. No podría ser modelo de nuestras virtudes porque fuera un modelo inimitable. Entonces no nos serviría para absolutamente nada. Que María haya sido concebida sin pecado no implica que no haya podido pecar. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que María haya pecado. Estoy diciendo que el hecho de que ella no haya pecado no se debe a la gracia de Dios. La gracia de Dios como bendición contribuye, pero después tiene que intervenir la libertad de la persona. Dios no obliga a nadie y no ha obligado tampoco a María Santísima. Ella ha tomado la decisión en su vida de vivir en santidad. Y esto es tan hermoso porque efectivamente se vuelve modelo para cada uno de nosotros. Si ella pudo, yo también puedo. Por supuesto. No, yo no puedo ser como María porque ella tiene gracias especialísimas. Tú también. No has sido concebido sin pecado original, pero hay otra que fue concebida sin pecado original. Se llama Eva. Por supuesto. Eva estaba en la misma condición, no había conocido el pecado original, porque de hecho ella lo cometerá ese pecado original que será transmitido a todos sus hijos, es decir, a todos los vivientes, a todos los hombres y mujeres. Ella estaba en la misma condición y tenía la misma libertad, pero con su libertad decidió que no todo opere para el bien, para la grandeza. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Quiere decir, además, que si uno pide al Señor visión sobrenatural, comenzará a entender las cosas de un modo muy distinto, mucho más profundo. Qué importante es pedirle al Señor, Señor, dame visión sobrenatural, dame visión sobrenatural, para que yo pueda ver verdaderamente, no tener los ojos cerrados, abrir los ojos para entonces efectivamente lograr entender esta idea tan maravillosa. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina. Dios nos ha dado una misión. Pero de nuevo, no es una misión que estemos obligados a cumplir. La misión la vamos a cumplir en la medida que nosotros lo decidimos. En la medida que decidimos aprovechar la gracia de Dios. Si yo no decido aprovechar la gracia de Dios, no. Simplemente no. No voy a tener la gracia del Señor. ¿A quiénes los predestina? Para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. Esto es precioso cuando lo contemplamos en María, porque María, que es la madre de Jesús, ha sido hecha también a imagen de su propio Hijo. Es el gran misterio de ese Verbo encarnado. María le ha dado su cuerpo, le ha dado su sangre, le ha dado toda esa humanidad a Jesús. Pero a la vez María ha sido constituida también a imagen de su Hijo. Por eso María es modelo para nosotros. ¿Por qué? Porque el modelo cristiano de todos los santos, empezando por Santa María, apuntan a la imitación de Cristo. Pero ¿cómo puede María haber imitado a Cristo? Porque todo el que vive las virtudes imita a Cristo. Todo el que vive las virtudes imita a Cristo. Todo el que camina el camino de la santificación, todo el que camina el camino de la perfección de los hijos de Dios, lo que hace al final del día es justamente imitar a Cristo. En el Evangelio, leemos en esta fiesta de la Natividad de María el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16, 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac
a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Leemos en este día de la Natividad del Señor el inicio del Evangelio de San Mateo, que siempre es precioso de leer, a pesar de que puede ser tan duro, tan incomprensible, que es ese listado de nombres tras nombres tras nombres, tan nombres tras nombres. Y es importantísimo saber entender la profundidad de la genealogía de Jesús, que eso es lo que nos dice San Mateo. Inicia diciendo: voy a empezar con la genealogía de Jesucristo. Esto es importantísimo. Ya en estas palabras nos está transmitiendo una idea tremenda, enorme. La genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Pero Jesucristo no es un nombre. ¿Cómo no es un nombre? No, no es un nombre. Es una profesión de fe. Jesús, el Cristo. Jesús es el nombre propio del Señor. Y Cristo es un título que solo se le confiere en la medida que yo acepto que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa? Que Jesús es el ungido. Por tanto, que es el Mesías. Por tanto, ya solo con esta palabra, yo voy a hablar de la genealogía ¿de quién? De Jesús, el Cristo, el ungido. Por tanto, el Mesías esperado, el Salvador. ¿Cuál es la parte más importante de esta genealogía de Jesús, el Cristo? Que es hijo de David. Inmediatamente viene esto. Por tanto, ¿de quién voy a hablar? Voy a hablar de Jesús, el ungido, que es hijo de David. Por tanto, es aquel en el cual se cumple la profecía que había sido anunciada a la descendencia del rey David, hijo, además, de Abraham. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, es un judío, hijo de la promesa, hijo de David, hijo de la profecía, donde se cumple la profecía, es el Mesías, y su nombre
con una característica propia, es decir, es un hombre muy identificado que se llama Jesús. Mira toda la información que nos está dando San Mateo solo con este inicio. Y después empieza desde Abraham la genealogía, que corta en una primera parte cuando llega a Jeset, quien tuvo como hijo a David. Después, una segunda parte desde David hasta Jeconías y sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Y una tercera parte desde el destierro de Babilonia, después al terminar el destierro de Babilonia, hasta José, el hijo de Jacob, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces ahí San Mateo va a explicar, de tal manera que son 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones desde el destierro en Babilonia hasta llegar a Cristo. ¿Y qué implica esto? Implican varias ideas que son formidables. La primera, Cristo, que es el Hijo de Dios, Jesús, ha venido al mundo, ha entrado en la historia y no ha entrado en la historia interrumpiendo de una manera antinatural. No, ha entrado en la historia de una manera natural. Para decirlo en palabras más sencillas, Dios ha entrado en la historia del mundo. Ha sido partícipe de la historia del mundo. Esto puede parecer una idea tan superficial y sin embargo es una idea profundísima. ¿Por qué? Porque Dios no es parte de la historia. La historia se ha hecho a partir de su palabra. El tiempo existe desde la creación y Dios es anterior a la creación y no está insertado en la creación. Dios no es parte de la naturaleza, como quieren decir muchos. No, Dios es trascendente a toda la creación. No pertenece a la creación es obra de sus manos. Y sin embargo ha querido entrar en la historia de la humanidad. Ha querido penetrar en la historia. Esto es hermoso. Y ese entrar en la historia tiene un momento cúlmine en José, el hijo de Jacob, el esposo de María. Cuando leemos esto, vemos la importancia de María, porque es a través de María que se cumple esta entrada del Verbo de Dios en el mundo. Es hermoso. Es verdaderamente hermoso y gigantesco. Y hay que ponerlo muy en claro. El Mesías prometido era esperado por la línea de David. ¿Qué es lo que vemos? Que en José se cumple esa línea de David, pero posiblemente también en María se cumple esa línea de David. Es decir, María también es de esa casa de David. Pero efectivamente en la genealogía es José el que da esa línea. Pero su madre comienza a participar de un modo esplendoroso. José, el hijo de Jacob, el esposo de María. Y de ahí pasamos al modo en que ha sucedido esto. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estaba María, su madre, desposada con José. Atento con estas palabras. José y María estaban casados, desposados. La palabra desposados significa eso, estar casados. Cuando resultó que antes de que vivieran juntos, ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y por tanto, José, siendo un hombre justo, quería dejarla en secreto para no ponerla en evidencia, es decir, para no hacer correr el riesgo de que dijeran, no, bueno, María entonces va a tener un hijo, es una mujer infiel, le ha puesto los cuernos a su esposo, es una mujer adúltera. No, José quiere evitar a toda costa esto. Y mientras piensa en esto, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le explica, no dudes en recibir en tu casa a María, tu
esposa. Cuando hablamos de María, siempre hablamos de la esposa de José. Hoy día estamos celebrando la Natividad de María. Y qué importante es recordar que sí, nosotros no conocemos nada de la infancia de María. A María nos la presentan los evangelios siendo ya esposa de José. Y efectivamente ella dio a luz a su hijo, al cual le iban a poner por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. El otro día una persona me preguntaba, pero Emanuel no es Jesús. Sí, las palabras del ángel en este sentido no se refieren al nombre propio, sino que justamente el nombre que se le da es ese Dios con nosotros, Jesús el Cristo, Jesucristo. Ya es decir, efectivamente, ese Dios con nosotros. Lo que nos está presentando justamente es que esta mujer que celebramos hoy día, su natividad, es la Madre de Dios, de ese Dios con nosotros, de ese Dios que ha entrado en la historia, de ese Dios que ha venido al mundo para ofrecernos la salvación. Únelo a lo que hemos visto en la primera lectura, y ha sido por la libertad de María. ¿Por qué María es la Madre de Dios? Porque ha dicho que sí a la voluntad de Dios. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de la Natividad de María para todos.